Les daba la bienvenida a esta charla que vamos a tratar acerca de los vikingos conquistadores del Valhalla. Y empezaremos aclarando qué cosas son los vikingos. Como hoy en día está habiendo una gran difusión a través de series, han habido películas donde aparecen los vikingos, aparecen sus dioses, y pareciera ser que el tema de la mitología, lo que se llama la mitología nórdica, resulta tener una fascinación muy especial. Y a pesar de que han pasado muchos siglos, sin embargo, hasta ahora todavía sigue ejerciendo una influencia en nuestra sociedad como motivo de inspiración, de películas y, en fin, de ideas que giran en torno a lo que manejaron este pueblo que fueron los vikingos. La palabra vikingo, ¿no? Viking, eh, la etimología no es clara, el origen, pero algunos estudiosos consideran que probablemente venga de una palabra más antigua que significaría villa o villorio, es decir, un lugar donde vivían digamos, en estos pueblos. Otros consideran que el término significaba algo así como un navegante que comercia y que a la vez saquea ciertos lugares. O sea, en otras palabras, un pirata. Y quizás esa es ya prácticamente la definición, ¿no?, que uno puede entender por el actuar que tuvieron los vikingos, de entenderlos como piratas, ¿no? Es decir, ellos eran grandes navegantes, llegaban a las ciudades, las ocupaban y saqueaban digamos, esos tesoros. Entonces, ese es, digamos, un tanto el origen del término. Ahora, los orígenes de estos pueblos, que los vamos a encontrar en la parte norte de Europa, en lo que es Escandinavia, donde está, por ejemplo, hoy actualmente Noruega, Suecia, Finlandia, Islandia. Su pasado lo encontramos en los pueblos germánicos. Entonces, la Germania era una zona que hoy día ocupa una buena parte de Alemania, que ya era conocida desde época romana y cuyos descendientes más adelante van a ser estos pueblos también nórdicos. Por eso parte de la mitología germánica es muy semejante a la mitología de los pueblos nórdicos, de los vikingos. Entonces se emparenta muchísimo ambos pueblos. Y bueno, nosotros conocemos a los vikingos quizás por este rasgo de conquistadores, de violentos, de guerreros sin piedad y un poco como de salvajes y de bárbaros. Y esto contrasta con las ideas que ellos manejaban, las ideas que ellos tenían. Hay que tener en cuenta de que conocer el pasado es muy difícil, juzgar a un pueblo desde nuestra posición actual, considerando la gran distancia. Imagínense, estamos hablando de un pueblo de hace cerca de 1000 años y tratar de entenderlo con nuestra mentalidad no es sencillo y no siempre conocemos todo lo que ellos hicieron o todas las características que tuvieron, o sea, es complicado. Y, digamos, un testimonio que ha quedado de ellos ha sido su mitología, que tampoco la tenemos de fuentes directas. Lo que conocemos de los vikingos fue a partir de las narraciones que hicieron los romanos, ¿no?, como conquistadores. Después los cristianos que llegaron a estas zonas y cristianizaron a todos los pueblos nórdicos. Entonces, las fuentes directas no las tenemos, sino tenemos fuentes indirectas que cuentan cómo habrían sido estos pueblos. Y de esas fuentes indirectas hay un texto que sobresale, hay un texto que se considera, digamos, el más importante, un grupo de textos, que son los Edas. Los Edas son las narraciones de la historia de los pueblos nórdicos, y en estos Edas hay dos obras, ¿no? Está el Eda Mayor y el Eda Menor. El Eda Mayor es un texto anónimo, no se conoce el autor, que está escrito de manera poética, está escrito en versos. Y el Eda Menor es un Eda escrito en prosa por un poeta islandés, ¿no?, Snorri Sturluson. Él escribe
no solamente a la historia o la mitología nórdica, sino que también una serie de reglas de cómo se debe escribir la poesía. Porque si hay algo, y esto es un primer rasgo que vamos a ver dentro de los nórdicos, que ellos eran un pueblo que tenían, digamos, la forma de transmisión del conocimiento no era a través de los libros. Si bien no se llegaba a través de los libros, la forma más importante de transmisión era la oral, el habla. Y esto también lo vamos a encontrar en otros pueblos europeos, como eran los celtas, ¿no? También que consideraban que la forma más elevada de hablar, la forma correcta de hablar, era la poesía. Y los personajes más importantes dentro de las sociedades, o uno de los más importantes, eran los poetas. Lo mismo encontramos en los nórdicos. También ellos consideran que la poesía es la forma más elevada de poder expresarse. Porque ellos decían de que los dioses, sus dioses, hablaban poéticamente. Y la forma más directa de transmisión era justamente a través de la palabra. Entonces el poeta era una especie de intermediario entre el mundo de los dioses y los humanos. Era una especie de sacerdote que conectaba esa realidad metafísica, esa realidad espiritual, y la comunicaba a los humanos. Ahora, ¿por qué la poesía? Porque esto no es un caso exclusivo de la mitología nórdica. Porque se considera que la poesía, al usar figuras metafóricas, al usar imágenes, al no hablar de una realidad concreta, puede hablar de una realidad simbólica, de una realidad invisible. Cuando nosotros nos queremos referir, por ejemplo, a situaciones que no son divinas, pero imagínense las emociones. Cuando nosotros queremos hablar de las emociones, entonces la forma, digamos, más perfecta de hablar de una emoción bella, siempre va a tender a caer en un lenguaje que tiende a lo poético. Usar alguna metáfora, alguna imagen, porque eso es justamente lo que hace la poesía. Usa imágenes. Al no poder describir algo invisible, usa una imagen, ¿no? Para que por analogía uno intuya lo que se quiere decir. Y en la poesía era así. Entonces la poesía que se usaba en las mitologías, recordemos que Homero, hablando de los griegos, era poeta, Hesiodo era poeta, estaba la poesía céltica, está la poesía nórdica. En la India también encontramos, ¿no?, el Majábharata, una de las obras más importantes, es un poema. O sea, todos los grandes textos religiosos tienen no solamente un contenido espiritual, sino tienen una belleza estética, una belleza literaria, y usan la poesía como un medio para transmitir verdades que no se pueden comunicar con un lenguaje simple, con un lenguaje cotidiano. Entonces, por eso los poetas eran tenidos en alta estima entre los pueblos nórdicos. Entonces, los Edas, el Eda mayor, estaba escrito de forma poética. Esto estimulaba también la imaginación de quienes escuchaban, ¿no? Despertaba la intuición, porque para entrar en contacto con un mundo simbólico, con un mundo divino, no podemos entrar por medios racionales. Necesitamos imaginar, necesitamos intuir. Y los Edas justamente por eso trabajaban en base a lo poético. Sus dioses, se supone, hablaban de manera poética. Entonces era un don que ellos tenían. Esto hacía de que se considere que los vikingos y en general los pueblos nórdicos hayan sido guerreros poetas. Y su visión de la vida haya sido poética también. Es decir, se trataba de que la vida misma también tenga un sentido simbólico. No solamente hacer lo que uno hace, sino que ese acto tuviese una significación, una trascendencia. Entonces, cuando uno hace acciones trascendentes, un acto de valor, ¿no?, una proeza, una hazaña, ¿qué ocurre con ese personaje? Su historia se inserta en el mito,
Su historia se convierte en leyenda. Los poetas cantan su historia, cantan su gesta. Entonces, ese personaje inspiró o generó, ¿no?, digamos, un tipo de actuar poético. Fue tan inspirador que obviamente la única forma de referirse a él es a través de los poemas. Entonces, las cosas más bellas de la vida tenían que expresarse a través de la poesía. Entonces, de ahí que los poetas nórdicos hayan sido altamente estimados. El caso de Snorri Sturluson, él era un poeta islandés y bueno, él es quien va a dar una serie de reglas de cómo se debe escribir, cómo se deben usar las metáforas, en fin, cómo se debe hablar de los dioses. Esa es una primera característica que encontramos en un pueblo aparentemente brutal, pero sin embargo con una búsqueda de refinación en la forma de explicar, en la forma de hablar. En el Edda mayor, en este texto de los nórdicos, se parte de una profecía. El texto se inicia con la profecía de la volva, ¿no? Se llama la Voluspa, este capítulo, que significa la profecía de la volva. La volva era una sacerdotisa a la manera de una síbila romana o una pitonisa, es decir, una mujer que podía ver el futuro, que podía ver lo que va a ocurrir. Y así empieza el Edda Mayor, justamente con la visión que tiene esta sacerdotisa y contando lo que va a ocurrir desde hoy, ¿no?, desde el inicio, mejor dicho, desde la creación del mundo, del universo, de los dioses, hasta el fin del mundo. Entonces, ya todo está predestinado, ya todo está escrito, todo lo que va a ocurrir, cómo van a morir los dioses, contra quién van a luchar, todo eso ya está escrito en los Eddas. Y esa es una primera característica que vamos a encontrar dentro de la mitología que nos va a ayudar a entender este concepto que ellos tenían, esta visión del mundo. O sea, para ellos no es que uno va construyendo su destino, sino de alguna forma el destino actúa como una fuerza que está por encima del ser humano. O sea, nosotros como seres humanos, dentro de la visión nórdica, hay cosas que no podemos cambiar, que no podemos modificar. Podemos tener la voluntad, podemos tener cierta libertad, pero hay algo que está por encima de eso mucho más fuerte, que sería el destino, y que hace que, si bien uno puede cumplir sus deseos, sus acciones, estamos sometidos a una ley mayor. Esta ley, este destino supremo, al cual ni siquiera escapan los dioses, porque dice que incluso hasta los dioses, ¿no?, de su panteón, estaban sometidos a este destino. Y ese destino estaba regido por unas diosas, ¿no?, terribles, poderosas, las Nornas, así eran llamadas, muy parecidas a las parcas romanas, ¿no?, que eran estas divinidades que también regían el destino y que ellas determinaban todo lo que iba a ocurrir. Determinaban todos los acontecimientos, determinaban todos los eventos y en el caso de los, digamos, de los dioses nórdicos, precisamente van a tener este destino ya marcado. Entonces, así es como empieza la Voluspa narrando todo lo que va a ocurrir y lo que va a ocurrir al final, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre al final? Hay una hecatombe, un desastre, un final cíclico, ¿no?, en el cual todo termina. Todos los dioses mueren, todos los seres humanos mueren, el mundo y el universo se sumerge en una especie de caos, un gran lobo tragará a la creación y desaparecerá para luego surgir. Y esta es una concepción cíclica de la historia, es una concepción cíclica de la vida. Es decir, hay un proceso de nacimiento, hay un momento de destrucción
Y de esa destrucción surge otro mundo diferente, mejor que el anterior, o como una superación de la etapa anterior. Y este es un rasgo muy interesante también dentro de la mitología nórdica, esta concepción circular o esta concepción cíclica, donde la vida se repite, pero no se repite igual, se repite a la manera, no es un círculo vicioso donde uno está girando siempre sobre las mismas acciones, sobre los mismos hechos. Es un espiral que asciende en un camino de evolución. Y ese es un aspecto interesante justamente de la mitología nórdica, porque si bien el mundo termina, cuando vuelve a empezar, no empieza como lo hizo en el ciclo anterior. O sea, ya hubo un avance, hay nuevas conquistas, hay nuevos logros. Entonces, siempre se está avanzando hacia algo superior. Siempre se está conquistando un peldaño más dentro de la evolución. Y ese es otro de los rasgos fundamentales dentro de la visión de los nórdicos. Y ellos, bueno, consideraban de que ya este destino, aparece el mundo, aparece el universo, aparecen los dioses. Y lo que habíamos dicho hace un momento, se consideraba que los dioses nórdicos no eran inmortales. En la mitología griega y en casi todas las demás mitologías, en la romana, en la hindú, los dioses son inmortales, gozan de eterna juventud, son bienaventurados, desconocen el dolor, desconocen la miseria, desconocen lo efímero del tiempo, siempre están y siempre perduran. En la mitología nórdica encontramos una variante. Los dioses conocen el dolor, los dioses están sometidos a un final. Pero se considera que si bien comparten esa condición con los seres humanos, porque obviamente nosotros como seres humanos también en nuestro proceso de vida vamos a conocer la ciclicidad, esa repetición donde las cosas se vuelven a dar una y otra vez, donde nosotros volvemos pero no somos los mismos, siempre vamos avanzando también de alguna forma, donde no podemos excluirnos del dolor, vamos a sufrir. Entonces, ese mismo destino también lo comparten los dioses nórdicos. Pero acá viene justamente la figura de uno de los dioses que vamos a tomar como modelo, que es el dios Odín, uno de los más importantes, ¿no?, conocido como Wotan en la mitología germánica, ¿no? Odín. Este dios también, su naturaleza obviamente es morir. Él sabe también lo que le va a ocurrir, sabe cómo va a morir al final de los tiempos. Entonces, pero es un Dios que tiene una característica, es un Dios que está buscando la sabiduría, quiere saber. Es decir, no conoce todo, necesita saber. Y esa necesidad de saber lo moviliza para ir a buscar las respuestas a las preguntas que él tiene. Entonces empieza una serie de aventuras de Odín, y una de ellas es precisamente cuando él va a beber, justamente en la búsqueda de la sabiduría, le dicen de que tienen que ir a buscar a un gigante, ¿no? Dentro del mundo de los dioses había un reino de los gigantes, ¿no?, una dimensión de los gigantes, era el reino de Jotunheim, ahí vivían los gigantes. Y había un gigante que decían tenía los secretos de la sabiduría. Y que ese gigante, ¿no?, poseía esos secretos de la sabiduría porque custodiaba un lago, unas aguas, que aquel que pudiese beber esas aguas sería poseedor de esa sabiduría. Entonces Odín, por su necesidad de saber, se dirige al reino de los gigantes, al Jotunheim, a buscarlo a Mimir, a este gigante. Lo encuentra efectivamente custodiando el agua y le pide beber, ¿no?, beber del agua de la sabiduría. Y Mimir le pide un sacrificio. Le va a conceder el deseo, pero algo tiene que dar Odín. Y Odín entrega su ojo. Él entrega un ojo.
Por eso en las narraciones que hablan de Odín, y probablemente en algunas series que hayan visto de los vikingos, aparece Odín tuerto, porque él entrega su ojo a cambio de beber el agua de la sabiduría. Entonces dicen que deposita su ojo, bebe el agua, y cuando ve el agua, ve todo lo que va a ocurrir. Pero es algo interesante porque dicen que no solamente ve lo que va a ocurrir, sino que él entiende por qué tienen que ocurrir las cosas de una determinada forma. Él entiende el dolor, entiende el sufrimiento, entiende por qué se tiene que llegar al final y entiende de que no puede cambiar eso, de que ese destino se va a cumplir de todas maneras, de forma inexorable. Entonces, eso es lo que él obtiene con esa visión. O sea, sabe lo que va a ocurrir, pero no lo puede cambiar, no lo puede detener. Entonces, bueno, eso es una primera conquista que logra Odín. Y acá vemos un rasgo importante, ¿no? En este hecho, fíjense, de saber lo que va a ocurrir, pero no poder cambiarlo. A veces en algunas películas también se ha ilustrado esta situación, ¿no? Si alguien tuviese este poder de evidencia, de visión a futuro, saber lo que va a ocurrir, pero no poder cambiar, ni mover, ni un detalle, obviamente puede producir un dolor tremendo. O sea, si yo sé que una persona va a morir de una determinada forma, pero a la vez me entero de que no puedo cambiar eso, imagínense el dolor con el cual uno va a vivir, con el cual uno va a cargar. Entonces, esa sabiduría que bebe Odín es una sabiduría que tiene un peso. A veces nosotros quisiéramos conocer el futuro, sí, pero ¿qué tanto bien nos haría? No vaya a ser que por ahí sea como en el caso de Odín, no lo puedo cambiar, no lo puedo alterar, ¿no? Entonces, él tiene que convivir con eso. Pero vamos a ver después cómo es que sobrelleva ese peso enorme, ¿no? de saber el destino de todo y no poder cambiarlo, no poder hacer nada. Entonces, bueno, esa es una de las aventuras que tiene Odín. En otro momento, también él se cuelga de un árbol, del árbol Yggdrasil. Los nórdicos tenían como símbolo de la vida el árbol. Este es un símbolo también universal. Quizás la versión más cercana que nosotros conocemos es la del árbol de Navidad. Ese árbol en el cual uno lo decora con esferas, con regalitos y le ponemos muchas luces. ¿Qué cosa es este símbolo? ¿No? Que no es propiamente del cristianismo, es un símbolo muy antiguo, es el símbolo de la vida. Porque un árbol, fíjese, tiene una característica, tiene un tronco y tiene muchas ramas, muchas diversificaciones. Entonces se consideraba, y se le llamaba así, el árbol de la vida, porque la vida es una. La vida como concepto, como realidad, es una sola, pero sus formas de expresión son múltiples. Y eso se ve perfectamente en un árbol. Un solo tronco o un solo árbol y sus múltiples ramificaciones. Y de una rama sale otra rama y otra rama y otra rama. Es el símbolo, uno de los símbolos más, ¿cómo diríamos?, más perfectos, más acabados para poder entender la vida. Y además que, fíjese, el árbol tiene una parte que se sumerge dentro de la tierra, donde están las raíces, y una parte que se proyecta hacia el cielo. Entonces decían los nórdicos que esa parte del cielo es el Midgard, donde vivían los dioses. La parte de la tierra, ¿no?, a la mitad más o menos, era, donde vivían los dioses era el Asgard, ¿no? Asgard. Donde vivían los seres humanos era el Midgard, la tierra media, ¿no?, la tierra del medio. Y estaba lo que ocurría detrás, o lo que ocurría dentro, ¿no?, en lo profundo, eso que no se ve. Y por ejemplo, ahí habitaban las diosas del destino. Las cosas más importantes ocurrían en esa dimensión interna, en esa dimensión que uno ya no puede ver. Desde ahí se operaba todo.
Y es lo mismo que ocurre en un árbol. ¿Dónde está la parte más importante de un árbol, de la vida de un árbol? En sus raíces, en lo que se nutre, en lo que se ancla el árbol, porque si un árbol no se ancla a la tierra con sus raíces, obviamente el árbol se cae, se muere. Pero un árbol anclado, ¿no?, es porque se está nutriendo, ¿no? Y decían que las diosas del destino nutrían constantemente este árbol para que siga vivo, ¿no? Y ahí estaban, ¿no?, alimentando el árbol y combatiendo en esa parte interior a una serpiente, dragón, ¿ya?, que simbolizaba, que estaba, digamos que devoraba las raíces. Entonces, en lo interno había una lucha tremenda entre las diosas del destino que alimentaban con agua las raíces y esta serpiente que devoraba las raíces y que dicen que representaba la envidia, ¿no? O sea, el defecto de la envidia. Es decir, la envidia es algo destructivo porque atenta contra la vida, ¿no? La envidia, entendida como el desear, ¿no?, o digamos el sentirnos mal por lo que poseen los otros, lo cual es un rasgo del egoísmo. O sea, no nos alegramos de que al otro le vaya bien, más bien queremos que le vaya mal. Y si le va mal a todos, mejor, ¿no? O sea, todos nos arruinamos juntos. Eso dice el envidioso, porque no quiere que otros disfruten lo que él no puede disfrutar. Entonces, ahí estaba, devorando, ¿no?, en las raíces. Y hay esa lucha interna. Entonces, hay una gran batalla en la parte interior. Y esto tiene que ver justamente con la vida. O sea, ellos consideraban por eso que habían cosas, ¿no?, los nórdicos, que hay cosas que el ser humano no maneja, lo cual es verdad. A veces cuando uno dice, cada quien es arquitecto de su destino, es hasta cierto punto correcto, hasta cierto punto, porque hay aspectos de nuestra vida que nosotros no manejamos, que surgen, que aparecen, que uno no lo busca. Hay personas que se cruzan en nuestra vida y uno no lo buscó. El hecho de haber elegido o de tener nuestra familia tampoco lo hemos elegido. Ocurre de alguna manera porque según ellos, hay una fuerza que nos lleva a ese punto. Entonces, hay aspectos que domina el ser humano y hay otros aspectos que no domina. Por eso decíamos que las diosas del destino rigen, ¿no?, y están por encima de lo que pueden desear los hombres y los dioses. Bueno, entonces dice que este árbol, por eso es un símbolo de la vida, dicen que Odín se colgó del árbol, ¿no?, se cuelga de ese árbol y prácticamente hasta quedar exhausto, cercano a la muerte, porque él quería obtener algo más. De las aguas ya había obtenido la sabiduría y la videncia. Fíjense que él deja un ojo y se queda con el otro. Un solo ojo. Él obtiene una visión, ¿no?, que podríamos decir una clarividencia. Una visión ya no de lo físico, sino de lo espiritual, ¿no? Y después quiere obtener otras cosas. Quiere obtener el secreto de los runas, del lenguaje. Los runas eran una escritura simbólica que usaban los vikingos, ¿no?, estos pueblos nórdicos, y dicen que él, para obtener el secreto de ese lenguaje, de ese alfabeto, se colgó, ¿no?, del árbol. O sea, se sacrifica. Entonces vemos un rasgo importante en Odín, que es que las cosas que él va obteniendo, las obtiene por sacrificio. Cuando quiere obtener, por ejemplo, el don de la poesía, dice que lo obtiene a partir de una miel que era custodiada por un gigante. Y Odín sirve a este gigante, ¿no?, se pone a su servicio para obtener la miel que le va a dar el don de la poesía. Todos los logros de Odín son fruto del sacrificio. Y acá viene una parte importante justamente de la visión nórdica, o sea, y que se desprende de esta concepción mitológica, que nada se obtiene si es que no entregamos algo a cambio. O sea, lo que obtiene Odín no se lo regalan,
nadie le regala nada, todo lo conquista justamente dejando algo, sacrificando su cuerpo, dejando un ojo, ¿no? Poniéndose al servicio de alguien. O sea, es un sacrificio que él lo hace, ¿por qué? Porque él está buscando la sabiduría. Y esa sabiduría le va a permitir vivir como tiene que vivir. O sea, no es una sabiduría solamente como conocimiento, sino tiene que obtener la sabiduría para vivir de la forma que corresponde a un Dios. Habíamos dicho nosotros que Odín sabe desde un principio que él va a morir. Y cuando, digamos, se dé ese momento, ya se sabe quién lo va a matar. Y se supone que los que mueran, incluso antes de que ocurra este gran final, el Ragnarok, irán a vivir con él, ¿no? Dice que Odín vive en un palacio que se llama el Valhalla, ¿no? Que es justamente el tema de la charla también, ¿no? Está en el título de la charla, ¿no? El Valhalla, que es un palacio que queda en el Asgard, que es el mundo de los dioses, y que es el hogar de los valientes. Entonces, ¿quiénes iban al Valhalla? Aquellos que eran valientes. Era un paraíso de valientes. Entonces los guerreros, porque era una época, para entender, porque a veces nosotros pensamos que, bueno, a la gente le gustaba pelear porque le gustaba pelear. Era una época en que muchas de las cosas se definían por conflictos armados, como ahora. O sea, hasta ahora, después de miles de años, la humanidad sigue peleándose, siempre la amenaza de guerra está ahí, todo el mundo quiere hacer la guerra unos con otros. Entonces, ¿cómo manejaron ellos este concepto de la guerra, de cómo enfrentarse sin temer morir? Entonces, ellos consideraban de que los valientes, cuando morían en el campo de batalla, iban al Valhalla. ¿Y qué hacían ahí? No iban a descansar, sino que seguían entrenando. Todos los días iban a luchar, ¿no? A practicar, ¿no? Venían todos heridos, pero cuando entraban al Valhalla, todos se curaban sus heridas y todos festejaban, ¿no? Junto a Odín. Y así se iba preparando un gran ejército que iban a luchar junto a Odín el día del Ragnarok, el día de la gran hecatombe, ¿no? Del gran cierre, del final, donde todos los dioses, ¿no? Que vivían en el Asgard se iban a enfrentar con unos gigantes. ¿Se acuerdan de este mundo de los gigantes, ¿no? Del Jotunheim, que se iban a rebelar e iban a atacar a los dioses del Asgard? Entonces, iba a terminar con una gran lucha entre estos dioses. ¿Cuál es el simbolismo de esta lucha, ¿no? Y de esta mitología donde está muy presente la guerra, muy presente el sacrificio, el valor? Es que en la vida todo es lucha. Y quizás ellos lo entendieron de una forma muy cercana, en carne propia. Si ellos querían seguir viviendo, tenían que luchar para vivir. Entonces, la guerra se convirtió prácticamente en algo que había que llevarlo a una categoría mítica, ¿no? De tal forma que les pudiese dar la fuerza para poder convivir en una sociedad donde la guerra era inevitable y tener el valor también para poder actuar. Entonces, para ellos la guerra constituía un mal inevitable, pero que si había que enfrentar a la guerra, si ese era el destino que había que enfrentar, bueno, hay que enfrentarlo de la mejor manera. Y acá viene justamente, ya cerrando un tanto la charla, lo que significaba lo que podemos desprender de estos conceptos, ¿no? Lo que era la moral heroica, lo que podemos llamar la moral heroica. Al principio habíamos dicho de que estos dioses estaban predestinados a morir, sabían cómo iban a morir, pero sin embargo no dejaban de hacer lo que tenían que hacer. A pesar de ese destino terrible, igual cumplían con su deber. Porque suele ser muy sencillo de que si yo me entero que me va a ir mal, empiezo a cambiar mi vida, empiezo a hacer las cosas de otra manera, o simplemente ya no las hago.
si todo tiene un final, si voy a morir, entonces ¿para qué me esfuerzo? Dentro de la mitología nórdica, ¿por qué me esfuerzo? Porque ese es mi deber, porque eso soy yo, porque mi naturaleza, si bien sé lo que va a ocurrir, no voy a desistir, no me voy a abandonar, ¿no? Y eso es lo que se considera la moral heroica. O sea, el héroe cumple su deber aunque sabe que va a perder. O sea, ser correctos a pesar de que vamos a perder. Mantenernos firmes a pesar de que no hay posibilidad de sacar algo adelante. Es lo que a veces vemos en personas que no desfallecen, que mantienen la dignidad. Y esto es algo rescatable también que queríamos de esta charla, porque esa moral heroica hace que uno sea digno ante situaciones que ya no podemos controlar. Como decíamos al principio, hay cosas en la vida que las podemos manejar, pero hay otras que no. ¿Qué se hace ante aquello que no podemos manejar? Como los dioses nórdicos, ¿no? Seguir haciendo lo que uno tiene que hacer. Si yo soy un ser humano, comportarme con los valores de un ser humano, no perder mi dignidad, no transformarme en otra persona, no volverme una persona violenta, no volverme una persona resentida, porque ahora la fortuna me juega en contra. Entonces la dignidad es, me mantengo en medio de todo, a pesar de que sé que no hay solución. Si nosotros recordamos de nuestra historia del Perú, un bolognesi, ¿no?, vive una moral heroica, sabe que no hay salida, pero él tiene un deber. O sea, ¿cómo se entiende una actitud de ese tipo? Porque muchas veces uno dice, pero pudo haber hecho tal cosa, tal otra. Sí, pero él obedecía también a un orden. Él también se debía a ciertas reglas. Y también sabía que no había escapatoria. Entonces, si no hay escapatoria, ¿cómo afronto yo una muerte? ¿Cómo afronto un momento difícil? Sin perder la dignidad. Porque de eso se trata. O sea, no se trata de vivir de cualquier manera. Porque si hay algo que ennoblece al ser humano, es que puede ser digno. Y eso es lo que decían de los vikingos, que cuando les tocaba morir, no se asustaban. Cuando estaban en el campo de batalla, hasta bromeaban unos a otros y se reían, quién iba a morir primero y a quién le iban a cortar la cabeza, y era motivo de gracia. ¿Por qué? Porque la muerte no debería causar un temor. La muerte, ellos la entendían como el desprendimiento de su cuerpo, pero el alma, lo esencial del ser humano, traspasaba la muerte, sobrevivía. Y esa idea aún queda en nosotros. Por eso cuando alguien muere, nosotros, si bien podemos sentir un apego al cuerpo, una vinculación muy fuerte, de alguna forma intuimos de que el que ha muerto aún está ahí. De alguna forma nos siente, de alguna forma podemos llegar a él, ¿no? Entonces, esta idea es algo que está prácticamente en el ser humano, ¿no? La idea de que la inmortalidad existe. O sea, hay algo que está más allá de lo material. Y los vikingos, los nórdicos, se entregaban a esa inmortalidad tratando de pasar esa barrera de la muerte de la forma más digna, ¿no? Y ese es un aspecto rescatable, ¿no? Hoy que vivimos tantas situaciones difíciles, porque ¿cuál es el problema de perder la dignidad? Cuando uno pierde la dignidad, eh, ataca a las demás personas, culpa a los demás, asume una conducta que incluso termina arruinando todo lo bueno que pudo haber hecho, simplemente porque ahora las cosas se le fueron en contra, ¿no? Es lo que a veces llamamos un mal perdedor. O sea, uno puede decir, pero no hay un buen perdedor. No es que haya un buen perdedor, sino que cuando uno pierde, puede enfrentar ese momento con dignidad, con hidalguía, y puede salir adelante, porque eso es lo que permite la moral heroica. La moral heroica permite de que yo en medio de la adversidad sigo pensando, sigo actuando, sigo moviéndome y puedo revertir esa situación. Si yo tengo una moral donde pienso de que ante el primer obstáculo ya se acabó todo, no hay solución, ¿no?, obviamente no vamos a llegar muy lejos. Entonces, ese era un tanto el mensaje que queríamos, ¿no?, rescatar, ¿no? Y un poco cerrando con el título, ¿cómo conquistaban el Valhalla los vikingos?, ¿no?, con esta moral heroica.
con esta certeza, ¿no?, de que hay que vivir con una dignidad, hay que vivir con valor, con valentía, enfrentar los retos vengan como vengan, porque si bien a uno le puede tocar un destino difícil, adverso, la grandeza del ser humano está en cómo afronta ese destino, en cómo encaramos esa situación adversa. Bien, hay alguna pregunta ahí que le hacen que vamos a responder también, que ha llegado. Bien, entonces, bueno, acá preguntan cómo ser más poéticos. ¿Ya? Que, bueno, es algo importante. Creo que cuando uno si queremos a una persona y queremos expresar el afecto que sentimos, creo que todos hacemos un esfuerzo por ser lo más poéticos posibles. Tratamos de elegir palabras bellas, expresiones bellas, y eso le hace bien al que lo dice y al que escucha. O sea, nos hace bien escuchar una poesía que tenga belleza, porque acá, ojo, el concepto de poesía es entendido como una expresión bella. O sea, no poesía como algo oscuro, como algo que ya no se entiende, ¿ya? Porque las cosas que no se entienden no necesariamente son poéticas, ¿no? Simplemente a veces son inentendibles, ¿no? Es como decía Nietzsche, que hay gente que por dársela de profundo, en verdad lo único que logra es oscuridad, ¿no? O sea, no se entiende nada. No, lo poético es lo bello. Y a veces son palabras simples, sencillas, pero ¿cómo se aprende? Hay que leer poesía. Tenemos que vincularnos con una poesía bella que entendamos, leer buena literatura, porque si nosotros no leemos buenos libros, ¿no?, si nos acostumbramos a una lectura solamente de redes sociales, donde la gente, o Twitter, donde la gente escribe mal, habla mal, ¿no?, donde el odio es constante, como alguien ahora que estaba leyendo un poco un tema de las redes sociales, decían que Facebook es una fábrica de odio, ¿no? O sea, por la cantidad, o sea, más prima el rechazo, las actitudes violentas que algo formativo. Entonces, si todo el tiempo estamos alimentándonos de eso, obviamente lo que nos salga va a salir siempre con esa carga. Entonces, la buena lectura, los buenos libros, hacen que uno también vaya puliendo su propio lenguaje. Y leer un poco de poesía para encontrar esas formas bellas, esas palabras bellas. Hay muy buena poesía, muy buena poesía. Acá hay otra pregunta. ¿De todas maneras habrá un apocalipsis? Muchos consideran que el Ragnarok es una especie de apocalipsis, ¿no? Algo puede haber. Recordemos de que conocemos a los vikingos por influencia también del cristianismo, o sea, ya el cristianismo se había instalado. ¿Es una especie de apocalipsis? Sí, puede ser, pero es una destrucción, ¿no?, y después vuelve a nacer un mundo nuevo. Incluso resucitan algunos dioses, ¿no? En el caso de la concepción del Apocalipsis, ¿no?, es un inicio y un fin. En el caso de Ragnarok, es un inicio, un fin, un nuevo inicio, otro fin, un nuevo inicio, otro fin, y así. Va de forma ascendente y en espiral, ¿no? Entonces, se parecen algo, pero no es un fin definitivo. Siempre hay una oportunidad nueva. Y se supone que el mundo nuevo que surgirá después de Ragnarok será mejor que este. Otra pregunta, ¿cómo ser más valiente? El valor es algo, diría Aristóteles, es una virtud moral, una virtud práctica, perdón. Es decir, porque él hablaba de virtudes intelectuales, ¿no?, y virtudes morales. Y las intelectuales uno las entiende por comprensión, por estudio, pero hay virtudes que uno las entiende solamente actuando. ¿Y cómo se hace uno más valiente? Enfrentando nuestros miedos. Ahora, ¿cómo empezamos? Por los miedos pequeños. Todos tenemos pequeños miedos, ¿no?, pequeños temores. A veces, digamos que situaciones sencillas que pueden ocurrir en nuestra casa, que pueden ocurrir en el trabajo. Tengo miedo de preguntar, tengo miedo de hablar con esta persona. Entonces,
esos primeros miedos. No necesitamos colocarnos en una situación de riesgo. No necesito ir a un lugar de peligro y exponer mi vida. O sea, no, eso no es valor, ¿no? Eso puede llegar a ser temeridad. Hay gente que es valiente peleando físicamente, golpeando, ¿no? Para enfrentar una pelea, es valiente, entre comillas, pero es incapaz de enfrentar una situación familiar difícil. Por eso hay un diálogo platónico, ¿no? Platón habla justamente sobre el valor. ¿Dónde está el valor? ¿En qué radica? ¿El valor es lo que tiene el guerrero? ¿Es el que sabe pelear? ¿No? Y hay una parte donde Platón dice, ser valiente es pasar en medio de la adversidad, en medio de la desgracia y en medio del placer, sin alterar el ánimo. O sea, ser valiente es no solamente sobrellevar una situación difícil con dignidad, como decíamos hace un rato, y esforzarnos por hacerlo. O sea, no tender tampoco al abandono, porque a veces nuestra vida está a veces llena de hábitos. Entonces, cada vez que hay un problema, me lanzo al abandono. ¿Por qué? Porque así lo hice siempre. Bueno, hagamos un cambio. No me voy a abandonar. Pero eso es una decisión que uno toma. Y obviamente acordarme para que el día que ocurra, yo mismo, porque eso no me lo va a dar nadie, yo mismo hago el esfuerzo digamos, de contenerme, de continuar, de controlarme, de no dejarme llevar por el desánimo. Seguir adelante, seguir y tener presente de que va a pasar. Ese momento difícil va a pasar. Tener esa certeza. Eso es lo que a uno lo mantiene firme, ¿no? Entonces, la valentía es algo que se practica. Empecemos con los pequeños miedos, cosas chiquitas, y después enfrentaremos a nuestros grandes temores, aquellos que sí son, digamos, van a requerir un poquito más de tiempo. ¿Cuál era la forma de gobierno que tenían? ¿No? Ellos eran gobernados por reyes, ¿no? Habían reyes. Todos estos pueblos no fueron un pueblo realmente unificado, vivían casi en tribus y enfrentándose unos clanes contra otros. O sea, no lograron una unidad, ¿no? Y eran gobernados por un rey, ¿no? Después estos reyes también cuando morían, si ustedes han visto películas, por ejemplo, como Los 13 Guerreros, una película antigua con Antonio Banderas, muy interesante porque muestran el espíritu de los vikingos, el valor, ¿no? Cómo enfrentan el miedo, ¿no? Y ahí se ve pues la vida de los reyes y bueno, cómo morían y que eran quemados en un barco, ¿no? Un barco que era lanzado a aguas adentro y que era incinerado, ¿no? ¿Qué causas llevó al éxito y declive de los vikingos? Su éxito, podríamos decir, o digamos, son conocidos en la historia por ser navegantes, porque lograron expandirse casi por toda Europa, ¿no? Incluso hasta África. Llegan hasta América, con Eric el Rojo, ¿no? a la zona de Norteamérica antes que Colón. O sea, su gran conocimiento del mar, el valor para enfrentar mares desconocidos, digamos, ahí está una buena parte de su mérito. El declive fue natural, fue progresivo, como van desapareciendo algunas civilizaciones. Poco a poco fueron cristianizados, hasta que al final prácticamente toda esta mitología quedó relegada. Y casi insensiblemente los vikingos fueron desapareciendo. Fue cambiando la configuración de Europa, ¿no? Fueron desapareciendo los piratas, ¿no? Y ellos mismos se establecieron en varios lugares. Entonces fue un proceso lento de desaparición. ¿Cómo concebían los vikingos al amor, el éxito y la felicidad? El amor, había una diosa, Freira, que casi si comparamos con la mitología griega, es una especie de Afrodita, porque es una diosa de la belleza y del amor. Y acá es algo bien interesante porque los griegos, igual los nórdicos, unían al amor la belleza. O sea, el verdadero amor, uno de los atributos del amor es la belleza. O sea, la forma, ¿no? Si el amor tuviese una forma, sería bella. De tal manera que si algo es feo, hay carencia de amor. Entonces, si uno ama,
pero uno es maltratado, uno es tratado de forma horrible, ¿no? Me tratan feamente, obviamente ahí no hay amor. O sea, inherente al amor es la belleza. Entonces, Freira la describían como una mujer joven, también de indescriptible belleza, eh, era la que propiciaba la cercanía, el amor como una forma de unirse, pero que tenía que tener el atributo de lo bello, el trato bello, la palabra bella. Entonces el amor era concebido de esa forma. Este, la felicidad era entendida como la valentía. Quizás no buscaban tanto la felicidad. O sea, el ideal de ellos era el valor. O sea, lo más importante era ser valientes. Más que ser feliz, ser valiente. Nosotros centramos la vida en la felicidad, ¿no? Ellos centraban la vida en la valentía, ¿no? Diferente, ¿no? Bueno, y el éxito, también obviamente ser valiente, ¿no? Aunque uno pierda, pero ser valiente, esa era parte del éxito de un guerrero, ¿no? Entonces el Ragnarok era un ciclo donde iniciaba una nueva vida con diferentes opciones. Sí, una vida donde lo anterior fue superado y esta vida ya empezaba en otro nivel, donde había que superar nuevas cosas, nuevas condiciones. Incluso en el Ragnarok que se narra, en el final, ahí había un dios, antes de que se dé el Ragnarok, ¿no? Este final, había un dios que era Hönir, ¿ya? Hoenir se escribe, Hönir, que era un dios silencioso, y así lo llamaban, el dios silencioso, porque cuando le preguntaban algo, nunca respondía. Y cuando iba a responder, siempre estaba al lado de un gigante, que era este gigante que les contaba que custodiaba las aguas, Mimir. No decía nada si es que no le preguntaba al que sabía, ¿no? Entonces, le hacían una pregunta, no decía nada, o para responder le preguntaba al sabio. Y es bien interesante este Dios porque dicen que justamente representa aquel que está buscando el saber, como si fuese una especie de filósofo, y que cuando no reconoce algo, tampoco lo dice. Y que también su silencio es un silencio de misterio. O sea, hay cosas que no tienen respuesta, ¿no? Y a veces el silencio es la mejor respuesta. ¿Cuántas veces el silencio nos ha consolado? Ante un enigma, a veces el silencio es una respuesta. Cuando uno mira el universo, mira las estrellas, uno dice, ¿qué habrá allá? ¿Qué habrá en lo lejos, ¿no? ¿Qué habrá en esas estrellas y más allá de esas estrellas? Y como no hay respuesta, a veces el silencio suele ser la respuesta. Es un aspecto bien metafísico que tenía este Dios. O sea, a veces en el silencio se oculta una sabiduría, que la única forma de entrar es un poco con intuición. Bueno, justamente la filosofía tiene esa característica, ¿no? ¿Cuán importantes eran las valquirias dentro de la vida de los héroes? Bueno, no hemos hablado de las valquirias, efectivamente, eran unas diosas, ¿no? Eran importantísimas. Y fíjese cómo tenían ellos en su mentalidad, porque cuando estaban luchando, si en el campo de batalla, así decían, veían a una valquiria, que era una diosa, ¿no? que se hacía presente a los que iban a morir. Entonces, la aparición fantasmagórica de una valquiria no era vista pues con horror. Ah, se me apareció la valquiria, ahora voy a morir. Al contrario, era la promesa de que ellos iban a ser valientes porque las valquirias elegían a los valientes. Entonces la visión de una valquiria era la confirmación de que uno era valiente y era la confirmación de su muerte. Fíjense cómo hicieron para enfrentar el morir. O sea, el morir ya es una experiencia difícil, es una experiencia complicada, pero ellos con su mitología se ayudaron a enfrentar este momento. Entonces, la visión de una valquiria, la confirmación de la muerte, la cercanía de la propia muerte, no era vista de mala manera, ¿no? O sea, era como generar una ilusión para poder enfrentar ese momento tan difícil. Eran las valquirias, estas guerreras, ¿no? Inspiradoras para ellos, y bueno, se llevaban a estos héroes al Valhalla. ¿Se puede vencer la muerte con el valor? Bueno, dicen que sí. Los héroes son una prueba de ellos.
O sea, ¿por qué se hicieron inmortales? ¿Por qué seguimos hablando de personajes que ya están muertos hace cientos de años, hace miles de años? ¿Por qué la gente sigue estudiando a Alejandro Magno, a Julio César? ¿No? ¿Por qué acá en nuestro país seguimos hablando de Grau, de Bolognesi? Para bien o para mal, se sigue hablando de ellos. Han logrado una forma de inmortalidad. Han logrado huir de algo que temían todos los seres humanos, el olvido, ser olvidados. ¿Y cuál era la forma de dejar la impronta, la huella? Con el valor. Entonces, estos personajes, ¿no?, vencen a la muerte, y no solamente la vencen porque se hacen, ¿no?, inmortales, ¿no?, predicen, digamos, sobreviven, su recuerdo sobrevive, sino porque ellos mismos no mueren cuando mueren. Su figura se hace más grande al momento de la muerte, se engrandecen. Entonces, esa es una forma de vencer a la muerte, ¿no? No temerla y enfrentarla con decisión. Muy bien, ahí quedamos. Muchas gracias por su participación y los esperamos en próximas actividades que realicemos acá en Nueva Acrópolis.